Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión voy a explicar los diferentes tipos de reacciones químicas, reacciones de adición o síntesis, reacciones de descomposición, reacciones de sustitución simple y reacciones de sustitución doble. Al final del video, la intención es que tú también puedas identificar este tipo de reacciones donde las veas. Antes de comenzar con el video, te invito a que me sigas en mis redes sociales. Si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita y estés pendiente de los videos que subimos cada semana. Comenzamos. Comenzaremos por definir qué es una reacción química. Una reacción química es un proceso donde dos sustancias se combinan. ¿Sí? Estas dos sustancias se llaman reactivos. Las sustancias que se combinan se llaman reactivo para producir unas sustancias nuevas, totalmente diferentes a las que vamos a llamar productos. Veámoslo en un ejemplo. El sodio se une al cloro, ¿sí? El sodio y el cloro son los reactivos y se unen para formar cloruro de sodio. Son completamente sustancias diferentes. El sodio es tóxico, el cloro es tóxico y el cloruro de sodio es la sal de mesa que le ponemos a los alimentos. De dos sustancias tóxicas sale una sustancia que la utilizamos en los alimentos. Eso es una reacción química, cuando dos sustancias se unen, se combinan y forman otra completamente diferente, aun cuando esté formada por estos materiales que son los mismos: sodio, sodio, cloro, cloro. Pero el cloruro de sodio es totalmente diferente a estas dos sustancias. Concluyendo con la definición de reacción química, es la combinación de dos o más sustancias llamadas reactivos, donde se forman nuevas sustancias que se llaman productos. Los tipos de reacciones químicas que vamos a identificar son las reacciones de síntesis o adición. También se llaman reacciones de combinación. Otro tipo de reacción química que existe es las reacciones de descomposición. Uno más es las reacciones de sustitución simple y otro más las reacciones de sustitución doble. Ahorita voy a explicar cómo podemos identificarlas. Vamos a comenzar explicando las reacciones de síntesis o combinación y las reacciones de descomposición. Primero comenzaremos por la definición de reacción de síntesis. Es aquella que se presenta cuando se unen dos o más sustancias para formar una nueva que se llama producto. La clave es esta: se unen dos o más sustancias, para formar una nueva. Entonces aquí tenemos esta ecuación química o reacción química, como quieran, ¿sí? Dos sustancias, litio más oxígeno me forma óxido de litio. Si no se saben los nombres no importa, dos sustancias se unen para formar una nueva. Entonces esa es una reacción química de síntesis. La número 2, igual, dos sustancias se unen para formar una nueva. No se fijen si aquí hay dos elementos, aquí hay uno. Este es un elemento, este es un compuesto. No importa. Lo que hay que rescatar aquí es que dos sustancias se unen para formar una nueva. Siempre que eso suceda, dos sustancias se unan y formen una sola, la reacción química es de síntesis. Por el contrario, las reacciones de descomposición es cuando una sustancia se parte, se fragmenta o se divide en otras dos o más sustancias. La número 3, una sola sustancia, la flecha significa produce, una sola sustancia produce estas dos. Una se fragmenta, se parte, se divide en dos o en más sustancias. La reacción química es de descomposición. Una sustancia se parte, se divide, se fragmenta en otras dos. Aquí está otra sustancia. Esta sustancia
produce otras dos. Una sustancia se parte, se divide o se fragmenta en otras dos. La reacción química es de descomposición. Vamos a continuar con los otros dos tipos de reacciones químicas. Las reacciones de sustitución simple o desplazamiento simple, también sustitución sencilla le llaman a veces, y el otro tipo de reacción química es la reacción de sustitución doble o desplazamiento doble. Como quieran, es correcto. Sustitución simple, desplazamiento simple. Sustitución doble, desplazamiento doble. Y vamos a comenzar por explicar las reacciones de sustitución simple. Si se fijan en la estructura de la ecuación química, un elemento, en este caso va a quitar, ¿sí?, a otro y va a ocupar su lugar. Si se fijan, la letra C quita a la B y ahora la B se encuentra solita, ¿sí?, y la C se une a la A. Esto sucede en las ecuaciones químicas cuando un elemento desplaza a otro elemento de un compuesto. Por ejemplo, aquí el zinc quita al hidrógeno y el hidrógeno pasa a quedar solo y el zinc ocupa su lugar, se une al azufre. Cuando un elemento desplaza a otro elemento de un compuesto, la reacción química es de sustitución simple o desplazamiento simple, como quieran llamarlo. Cuando un elemento, en este caso el magnesio, voy a cambiar de color. En este caso, el magnesio está solo. En la reacción de sustitución simple, siempre va a haber un elemento en estado libre o no combinado, o sea, va a estar solito. Siempre que un elemento esté solito, por lo regular va a ser una reacción de sustitución simple. ¿Por qué? Porque ese elemento que está en estado libre o no combinado va a quitar a uno de estos dos. ¿A quién quitó aquí? Si se fijan, el magnesio ahora está unido al yodo, entonces el magnesio quita el cobalto y el cobalto pasa a quedar en estado libre o no combinado o solito. Cuando un elemento quita a otro, lo desplaza y ocupa su lugar, entonces la reacción química es de desplazamiento simple o sustitución simple, como quieran llamarlo, ¿sí? Si se fijan, un elemento quita a otro y ese ya queda solo. Un elemento quita a otro y ese ya queda solo. Siempre que un elemento quite a uno y ocupe su lugar, la reacción es de sustitución simple. Continuamos con las reacciones de sustitución doble. Vemos la estructura. Estas reacciones de sustitución doble se dan cuando hay intercambio de elementos. Siempre va a ser la reacción entre dos compuestos. Compuesto, 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 compuesto. A diferencia de estas, elemento, compuesto, elemento, compuesto. Aquí, compuesto, 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 compuesto. Una reacción de sustitución doble es una reacción química que se da entre dos compuestos y estos intercambian sus elementos. Vamos a verlo aquí. El potasio está unido al OH y después de la ecuación, después de la flecha, el potasio está unido al bromo, o sea, el potasio se une al bromo, ¿sí? Y después de la reacción, el OH se une a la H y forma agua. Estos dos se unen. Si se fijan, hay intercambio de elementos. Siempre que en una ecuación química haya intercambio de elementos, la reacción es de sustitución doble. Dos compuestos reaccionan e intercambian sus elementos. El potasio que está unido al OH, después de la reacción química, el potasio está unido al bromo y el OH se une al hidrógeno y forman agua. Lo mismo sucede acá. Reacción de sustitución doble. Cuando dos compuestos reaccionan intercambiando sus elementos. El magnesio está unido al OH y de este lado está unido al cloro. Entonces ahora el magnesio
se une al cloro y el OH se une al hidrógeno y forman agua. Cuando hay una reacción de intercambio de elementos entre dos compuestos, compuesto y compuesto, la reacción química es de sustitución doble. Y es así como podemos identificar los 4 tipos de reacciones químicas. Vamos a realizar estos ejercicios. Aquí tenemos 4 ecuaciones químicas. Vamos a identificar a cuál pertenece cada una. Vamos con la número 1. Aquí tenemos un elemento y un compuesto. El cloro está solo y de aquel lado ya no está solo. Entonces el cloro se une al potasio, ¿sí? Quitó al bromo y ahora el bromo queda solo. Cuando un elemento quita a otro y ocupa su lugar, la reacción química es de sustitución simple. Cuando un elemento quita a otro y lo desplaza y ya ocupa su lugar. Siempre este tipo de reacción química va a ser entre un elemento y un compuesto. Seguimos con la número 2. Hay que identificar los componentes, elemento, elemento, compuesto. Cuando dos sustancias se unen para formar una sola, dos sustancias se unen y forman una, la reacción química es de síntesis. Dos sustancias se unen para formar una sola. Seguimos con la número 3. Aquí tenemos un compuesto y otro compuesto. ¿Sí? De las que tenemos aquí, ¿cuál se da entre compuestos? Pues la reacción de sustitución doble. Si se fijan, el sodio está unido al CO3 y acá se une con el cloro. Y el CO3 está unido al magnesio ahora. El magnesio estaba con el cloro. Intercambian sus elementos. Cuando reaccionan dos compuestos e intercambian sus elementos, la reacción química es de sustitución doble. Y seguimos con el último ejercicio. Estos son los más fáciles. Cuando uno produce dos, o sea, una sustancia se parte, se fragmenta, se divide en dos o más. Una se divide en dos. La reacción química es de descomposición. Y es así como podemos identificar las reacciones químicas de sustitución doble, sustitución simple, descomposición y de síntesis. Hasta aquí terminamos con este video. Espero el tema haya quedado claro. Aún si tienes alguna duda, la puedes dejar en los comentarios. Con gusto la atenderé. Si te gustó el video, te invito a que le des like, a que lo compartas en tus redes sociales y a que te suscribas a mi canal. Nos vemos en una próxima ocasión.